Bueno, muy buenos días, bienvenido a este nuevo taller de coyuntura, esta vez con Alejandro Weber. Alejandro fue subsecretario de Hacienda en el segundo gobierno del presidente de Piñera. Dirigiste también el servicio El civil servicio civil. y ahora es decano, actualmente es decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, y te hemos invitado para que nos cuentes un poco de el llamado pacto fiscal que está ahí entampado. Digamos. Necesitamos un pacto, bajo qué condiciones, si es que fuera así. Queremos conocer tu opinión, muy bienvenido. Bien, pues muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tengo? No, de dame tú, porque a mí me gusta hablar, entonces. Me pusiste depresión, ya está muy bien. Bien, yo voy a referirme un poquito menos al detalle del proyecto, porque eso es un poquito aburrido. Podemos después discutirlo, por cierto. Y lo que creo que es un poquito más útil es dar una mirada un poquito más macro, de qué es lo que hay detrás, cuál es el trasfondo de este llamado pacto fiscal, que en realidad es una reforma tributaria y que ha ido cambiando de nombre, pero fundamentalmente es la obsesión del gobierno de turno de subir los impuestos. ¿Ah? Y con ciertas finalidades que va a quedar claro en mi presentación que yo no comparto. Y lo que vamos a hacer en esta breve presentación es mostrar un poquito qué ha pasado con la economía en los últimos años, si se justifica o no subir impuestos, bajo qué lógica, y como alternativa, qué es lo que habría que hacer, pensando en el desarrollo del país en general. Entonces, la tesis principal de esta presentación es que el gobierno insiste en subir los impuestos para financiar lo que ellos han llamado la necesidad de mayor gasto fiscal. Vamos a ver si esta necesidad de mayor gasto es real o no. Es un primer elemento. Si es que llegáramos a un acuerdo de que efectivamente existe esta necesidad de gasto adicional del Estado, la pregunta es cómo se financia. Y el gobierno dice esto se financia con más impuestos. Habemos otros que creemos que si llegamos a un acuerdo de mayor necesidad de gasto, la mejor forma de financiarla es vía crecimiento económico, no a través de subir los impuestos. Y hay bastante evidencia hacia atrás que demuestra por qué eso es mejor que subir la carga tributaria al país. Y hay algunos, bueno, lo primero que quería presentar o mostrar es el estado general de la economía, que la mejor palabra que se me ocurre para escribir es que es mediocre. Y ha sido mediocre, y hay que decirlo con fuerza, los últimos 10 años. Y esto no es autorreferencia, pero simplemente para mostrarles que esta tesis yo he tratado de plantearla en distintos medios de comunicación, eh, mostrando que la última columna del Mercurio hace algunas semanas atrás hacía alusión a la expresidenta Bachelet con un qué, porque lo que yo digo, bueno, es que cada día puede ser peor si es que no tomamos las medidas que hay que tomar. Hoy día el crecimiento que vamos a tener el año 2024 es básicamente con piloto automático, sin ninguna gestión activa del gobierno para que eso ocurra. ¿Y por qué cito a la presidenta Bachelet, que esto es un subtítulo así súper derivado? Es porque la verdad, cuando uno mira o piensa en esta típica pregunta que se han hecho varios de cuándo se jodió el Chile, bueno, Chile se jodió en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Y fue a partir de las políticas públicas que implementó la expresidenta Bachelet, que haya la reforma educacional, que generó la debacle educacional que tenemos hoy día, y la reforma tributaria, que fue la gran causante del frenazo a la inversión. El ministro Marcel insiste, celebraba el 0,2% de crecimiento del PIB del año 2023. La ministra Vallejo en su momento celebraba un IMASEC que había sido el 0,3%. 0,2% crecía nuestro país en 2 semanas en un año normal prepandemia. Ese era el crecimiento de la economía de nuestro país. 0,2% es lo que crecíamos en 2 semanas de un año normal. Cuando teníamos tasas del 6 al 8, después bajamos del 6 al 4, y ahora la proyección de crecimiento para Chile está bajo el PIB de tendencia, en torno al 2%. Con 2% no alcanzamos a hacer nada. Entonces miremos PIB per cápita, que es la forma más pertinente, me parece a mí, de ver el funcionamiento de la economía. Y el PIB per cápita es simple, agarramos todo lo que produce, todos los bienes y servicios que produce la economía, la balanza de pago, etcétera, consumo, inversión, etcétera, está el tamaño de la torta, y la dividimos por la cantidad de comensales. Y ahí tenemos el PIB per cápita. Y lo que vimos el año 2023 es que el PIB per cápita se contrajo un 0,45%. No venía bien el PIB per cápita, venimos con varios años malos,
entre el 0,8, 2,1 fue lo que más tuvimos el 2018, y este desbalance total en la pandemia y después el crecimiento de 11,8% en 2021, fundamentalmente a partir del consumo. Pero ¿qué es lo que tenemos hoy día? Es que el año 2023 hay dos indicadores que a mí me preocupan mucho y que estuvieron muy mal. Primero fue el consumo, que se contrajo 5,2%. Y el segundo, la inversión, que se contrajo un 5,3%. El consumo en general es medio denostado por los economistas. No, consumo, consumo. Pero la verdad, cuando en Chile nosotros tenemos salarios, que la mediana, el 50%, percentil 50, son 502.000 pesos. Es decir, cerca de 4,8 millones de personas ganan 502.000 pesos o menos. Y el percentil 75 son 830.000 pesos. La gente accede a una mejor calidad de vida a través del consumo. Esa gente accede a una mejor calidad de vida a través del consumo, no a través del ahorro, porque no pueden, ni menos a través de la inversión. Por lo tanto, una caída fuerte del consumo, más allá del ajuste normal de la economía, es malo para la clase media, es malo para los sectores vulnerables. Y la inversión, ¿qué decir? Porque una cosa son los elementos cíclicos de la economía, son los que se van ajustando como en el corto plazo, pero la inversión es un elemento de largo plazo. Y yo para incentivar inversión tengo que tener reglas claras, invariabilidad tributaria, sensación de estabilidad y políticas pro inversión. Y ninguna de esas cuatro condiciones se cumplen hoy día en nuestra economía. Por lo tanto, cuando uno proyecta esto en el largo plazo, la percepción no. Para esto es lo que les contaba de la inversión se ha contraído. Ahí tenemos la formación bruta de capital fijo, que es básicamente la inversión en infraestructura, maquinaria, en fin, para producir. Y ahí vemos los datos del Banco Central. ¿Ah? Como tuvimos el último periodo razonable, fue el periodo entre el 2018 y el 2020, prepandemia. Después tuvimos este desbalance por la pandemia y hoy día vamos a la baja. No estamos invirtiendo, en nuestro país no se está invirtiendo. Pobreza. El gobierno celebraba mucho el resultado de la CACEN del año 2022. ¿Se acuerdan? 6,5% de pobreza. ¿Se acuerdan de esos resultados? ¿Es real ese dato o no es real ese dato? Y a mi juicio es un espejismo, totalmente un espejismo. ¿Por qué? Porque todavía hay muchos, el año 2022 había muchos recursos transitorios, ¿no? A partir del desahorro de los retiros previsionales y de las ayudas del Estado. Entre los retiros, 50.000 millones de dólares y las ayudas del Estado, 25.000 millones de dólares. Pero cuando uno compara peras con peras, paréntesis, y ahí a la izquierda están las proyecciones del Banco Mundial respecto a la pobreza, que decían que el año 2022 nosotros debíamos tener 10,5% de pobreza. Pero salió 6,5%. Quirós, entre otros, decía, mira, la pobreza en realidad es el 11%. Y así la San Sebastián nosotros también proyectamos y también nos da cerca del 11%. Pero la CACEN da 6,5%. O sea, ¿qué se debe ese desajuste? Y miren lo que pasó, y esta es información de la CACEN a mano derecha, miren lo que pasó con los ingresos del hogar, que son los ingresos monetarios. Los ingresos del trabajo, que la primera fila está contenida en los ingresos autónomos, un subconjunto de los ingresos autónomos. Y si yo sumo los ingresos autónomos y los subsidios monetarios, que vienen del Estado, me da la línea final que son los ingresos monetarios del hogar. Todo, y comparemos la CACEN 2022 con la 2017, que es el último año en régimen. En términos reales, las familias chilenas son más pobres que el año 2017. Son más pobres, tienen menos ingresos. Lo único que sube es los subsidios estatales. Pero el resto cae. Por lo tanto, te la pregunta, ¿tenemos menos pobreza hoy día en Chile? La respuesta es no. Y lo que va a mostrar la próxima CACEN es que la pobreza va a aumentar. Y para meterle más pelo a la sopa, y este ya es el último drama, y este es un gran problema, es el mercado laboral. Yo estoy convencido que no hay mejor reforma tributaria ni mejor reforma de pensiones que fortalecer el mercado laboral. Por varios motivos. Uno, hoy día tenemos una tasa de desocupación del 8,5%. La tasa de desocupación pre-pandemia era del 7%. El año 2021, al cierre del 2021, era 7,2, 7,4%. 8,5% de desempleo significa 865.000 personas sin pega. Es brutal. Pero además, si nosotros miramos la ocupación, es decir, del total de personas en edad de trabajar, ¿cuántas están trabajando?
Hoy día tenemos un déficit de empleo, que es lo que David Bravo ha llamado una emergencia laboral no declarada, de 400.000 personas. Es decir, 400.000 personas que están fuera de la fuerza laboral, que perdieron la esperanza de encontrar trabajo y que no están ahí, no están buscando. Por lo tanto, en rigor, nosotros tenemos hoy día 1.200.000 personas sin pega. Esa es la realidad. Más de 1 millón de personas sin pega. Y con salarios que son bajos. Ahora, ¿hay que subir los salarios? Sí. Una cosa es el llamado de la ministra Jara, decirle a los empresarios, suban los salarios, como si fuera una cuestión de voluntarismo, que no lo es. Otra cosa es subir los salarios vía sueldo mínimo, que por ley ha subido un 22% en los últimos 18 meses. Esa no es la forma que nosotros queremos subir los salarios. Nosotros queremos que los salarios suban a través del crecimiento económico, es porque la economía está produciendo más bienes y servicios y por eso se generan mejores condiciones para los trabajadores. Por lo tanto, el mercado laboral está débil y este va a ser el gran dolor de la economía para los próximos años. Inversión y mercado laboral. Altos niveles de desempleo, la informalidad que está en 27,4%, que es mayor también en las mujeres, al igual que el desempleo, que está llegando al 9% en el caso de las mujeres, y por lo tanto las brechas de género en el mercado persisten. Y respecto del género en particular, o como ustedes quieren llamarlo, de la participación femenina, en fin, más allá de la cuestión valórica, que la podemos discutir, hay un principio económico básico, porque estamos dejando fuera de la mesa a muchas personas, mujeres especialmente, que harían crecer la torta de una manera muy significativa. El crecimiento de la población, el aumento de la participación laboral es fundamental para que la economía crezca, es fundamental. Y nosotros hoy día nos estamos cuidando de eso porque no tenemos las políticas apropiadas que permitan efectivamente nivelar la cancha. Está avanzado, sí se ha avanzado, pero hay muchas cosas que hacer todavía. Estamos mal. Esa es la primera conclusión de la... O alguien puede decir lo contrario, yo creo que estamos mal, ¿o no? Tenemos bajo crecimiento, proyecciones futuras desastrosas, todo completamente insuficiente, contracción de la inversión. La inflación hoy día está controlada gracias al trabajo del Banco Central, pero ojo, a mí siempre me gusta explicar esto en la radio, en la tele, es que, ¿qué dice la gente o qué cree la gente cuando dice que la inflación está bajando? ¿Qué cree la gente cuando dice que la inflación está bajando? ¿Qué creen ustedes que piensan? Que los precios bajan. Que los precios bajan. Y eso es completamente falso. Los precios no bajan. Algunos bajan, bueno, las bencinas, qué sé yo, no sé, la canasta básica bajó un poquito, pero en promedio, es decir, la cuenta final que paga una familia, si es que no cambia sus condiciones o sus criterios de consumo, sube. La inflación es una escalera. Yo voy subiendo peldaños. Tucu, tucu, tucu. De hecho, cuando las economías crecen siempre hay un poquito de inflación. Por eso la meta del Banco Central es 3%. No es cero. Si tuviéramos cero inflación es que no hay movimiento en la economía. Y lo que pasó es que los peldaños de esta escalera, los años anteriores fueron demasiado altos. Prácticamente 12% en el año 2021. Eso fue brutal. El año 2022, perdón, el primer año del presidente Boric. Y por lo tanto, los precios que van a pagar la cuenta final de la familia es mayor que la del año anterior, siempre. Pero el problema que tenemos es que los sueldos no se reajustan por IPC o más que IPC, solamente un cuarto de las empresas, un cuarto, están en condiciones económicas de hacer que los salarios de las personas se ajusten a la inflación o por sobre eso. Por lo tanto, el incremento en los salarios reales ha sido mucho menor del que necesita la economía. Un dato, en los últimos 4 años, desde el año 2020, el costo de la vida en Chile, la cuenta final, ha subido un 30%. 30% de inflación acumulada en los últimos 4 años. Nunca habíamos visto eso. Nunca habíamos visto. La pregunta es, ¿cuándo se jodió Chile? ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a este resultado? Y al menos lo que yo he planteado en varios ámbitos es que hay 3 grandes factores que hicieron que nuestra economía se jodiera. La primera fue la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, del año 2015. ¿Qué es lo que hizo esta reforma tributaria? Fundamentalmente subir el impuesto corporativo de manera desmedida, por sobre el promedio de la OCDE, y lo que hizo eso, bueno, se eliminó el FUT, que era un gran incentivo al ahorro y a la inversión,
¿Y qué es lo que generó esto? Los datos están ahí. Es que nosotros pasáramos de crecer por sobre el promedio mundial ante esta reforma a crecer por debajo del promedio del mundo. Y los datos son elocuentes. La reforma pretendía, esto es súper importante porque es una experiencia cercana, la vivimos y fue un mal experimento. La reforma pretendía recaudar más de 3 puntos del PIB. 3% del PIB son 9.000 millones de dólares por año. ¿Qué terminó haciendo? Terminó recaudando la mitad o menos, entre 1,3 y 1,5 puntos. Por lo tanto, este afán o esta premisa de que subir impuestos permite recaudar más plata, eso no es así, eso es falso. Segundo factor, efecto de la economía, la crisis institucional derivada de la violencia deliberada y extrema del estallido social. Es muy llamativo, ¿no? Porque la violencia en las calles cesó en el momento en que el Partido Comunista entró la moneda. Una cosa bien especial. ¿Y qué pasó con el estallido social? Es que se desancló el tipo de cambio del precio del cobre. Antes del estallido social, la correlación era 1, prácticamente 1. Si subía el precio del cobre, ¿qué pasaba con los dólares? Entraban más dólares a Chile, por lo tanto el tipo de cambio bajaba. Después de esto, se generó ese comportamiento errático casi inverso que ustedes ven ahí. Y empezamos a tener cerca de 200 pesos de sobreprecio en el tipo de cambio por incertidumbre. Pura incertidumbre. O sea, 200 pesos el tipo de cambio, prácticamente pura incertidumbre. Y nos vimos enfrentados a todo el proceso constitucional, por cierto, que generó una serie de incertidumbres, eso no lo toco acá, eso es parte de otra conversación con otros expertos, y ustedes saben mucho más que yo de eso. Pero empezamos a ver, fruto del estallido social y la pandemia, a un sistema político completamente desarticulado y sin liderazgo, y vimos en ese contexto la mayor expresión del populismo en política en el Congreso, que fueron los retiros previsionales. Los retiros previsionales, para que quede súper claro, no solamente inyectaron 50.000 millones de dólares en la economía, lo que fue responsable de cerca de 7 puntos de los 12 que tuvimos en la inflación del 2022. Si no hubiésemos tenido los retiros previsionales, hubiésemos tenido una inflación similar a la que tuvo Uruguay, por ejemplo, en torno al 7-6%. Sino que dejó a 4 millones de personas sin ahorros previsionales, con un daño irreparable en su previsión. Y finalmente generó que hoy día los créditos largos sean de difícil acceso para las familias, porque introdujo un riesgo al sistema financiero, que es el gran responsable hoy día de que menos personas puedan acceder a crédito hipotecario. La TPM afecta a los créditos cortos, por tanto está más bien vinculado a los créditos de consumo y eso. Pero el riesgo del sistema financiero es el responsable que hoy día solicitar financiamiento a largo plazo sea tan difícil y tan caro. Y finalmente, y esto es menos dicho, pero yo estoy absolutamente convencido de esto, es que la visión estatista de desarrollo del actual gobierno ha generado varias cosas. Por un lado, ha generado una incertidumbre enorme, porque se están discutiendo políticas públicas que tienen un eje común, que es el Estado con un rol preponderante en la administración de bienes y servicios. Eso está en la reforma tributaria, por de pronto, está en la reforma previsional, con dos elementos que son centrales. Uno, el sistema de reparto. Los sistemas de reparto no solo son infinanciables, sino que básicamente lo que hacen es que yo me gasto la plata de los cotizantes del mes de hoy en los pensionados del mes de mañana. ¿Cuál es el problema de eso? Que nosotros hoy día tenemos 2,5 millones de adultos mayores y en el 2050 vamos a tener 4 millones y medio. Por lo tanto, la plata se va a hacer la mitad. Y el segundo componente es que a través de la creación de este ente estatal, del administrador por un lado y por el otro lado el inversor, y el sistema de licitaciones que está estableciendo el gobierno en el proyecto, va a hacer que progresivamente el Estado, en una competencia desleal con el sector privado, vaya ganándose las licitaciones hasta llegar a cerca del 65-70% del stock de afiliados y de los montos. Por lo tanto, va a tomar control sobre el mercado de capital. El ahorro de Chile está en el sistema previsional. Hoy día nos quedan 160.000 millones de dólares de los más de 200.000 millones que teníamos.
Bueno, y el Estado va a tener un rol preponderante en eso. Y algo que es más delicado es que a partir de una estrategia comunicacional totalmente deliberada, el gobierno ha ido instalando un principio de desconfianza sobre la acción de los privados, a partir de declaraciones como el tipo, eh, hay que derrocar al modelo neoliberal, por un lado, en su momento el presidente, luego las declaraciones de la ministra de que los empresarios tienen que pagar mejores sueldos, luego a partir de las declaraciones del presidente que señalaba introduciendo cuña en una familia empresaria y así un largo suma y sí. Eso a mi juicio es completamente inaceptable. ¿Y la reforma tributaria? Esta es la parte más latera, así que no voy a extender, pero básicamente, hoy día no sé si vieron el Mercurio, pero bueno, en todos los medios de comunicación, la verdad, el gobierno, hay dos grandes proyectos, y la Bárbara, bueno, lo conoce mucho mejor que yo, ¿no? Pero uno es el de cumplimiento tributario, que básicamente anti-evasión y elusión, y el otro es el proyecto de alza de impuestos y cambio al sistema tributario en general. Y básicamente lo que está haciendo el gobierno de una u otra manera es volver a la misma versión del proyecto original, salvo el impuesto al patrimonio y un par de cositas. Pero en el fondo es lo mismo. El proyecto de evasión tiene dos grandes problemas. Uno es que está mal calculado. Es decir, no vamos a ser capaces de recaudar lo que el gobierno dice que se va a poder recaudar, que es 1,6 puntos del PIB. Eso es completamente imposible. Y dos, que es otro ejemplo de la desconfianza hacia los contribuyentes y de un rol preponderante del Estado. ¿Cómo? No sé si recuerdan un informe de Michel Llorat, encargado por el gobierno, que señalaba que los empresarios chilenos evadían el 50% de los impuestos. Eso es completamente falso. No hay ningún dato que pueda demostrar eso. El gran elemento que explica la evasión en nuestro país es la informalidad. Es la informalidad. Y por lo tanto, que lo que tenemos que hacer es combatir la informalidad. Y por supuesto, quienes evaden impuestos, todo el rigor de la ley, como corresponde. Pero el gran problema es la elusión, la distinción entre evasión y elusión. La evasión está expresamente tipificada en la ley. La elusión, como dice el gobierno, son ciertos atajos o resquicios que en el proyecto del gobierno, y que fue la norma que se rechazó en la Cámara, la norma general antielusión, quería transferir esa responsabilidad a el servicio de impuesto interno. Es decir, que por la vía administrativa se pueda decretar cuando se incurría en elusión y por lo tanto sancionar. Y por lo tanto, lo que está haciendo el gobierno es tratar de darle facultades excesivas a un servicio de impuestos internos eh, por sobre los derechos del contribuyente. Eso es completamente inaceptable. Y si es que se quisiera avanzar en un buen proyecto anti-evasión, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en eso, tenemos que cambiar la estructura del servicio de impuestos internos. Hoy día el Servicio de Impuestos Internos es básicamente un actor de confianza política del gobierno de turno. La última gran reforma, que fue reforma vía gestión, que se hizo en el Servicio de Impuestos Internos, fue de Javier Echeverri, en el gobierno del presidente Lagos. Después de eso, el Servicio de Impuestos Internos no se ha modificado y hay, y quiero decirlo con responsabilidad, hay estructuras de poder al interior que no operan bajo la lógica del cumplimiento legal y del mandato del Servicio de Impuestos Internos. Y eso hay que cambiarlo de manera urgente. Cuando me tocó ser subsecretario, alcanzamos a diseñar, esto fue el año 2020, haciendo memoria, 2020, un proyecto, un anteproyecto para reformular el gobierno corporativo del Servicio de Impuestos Internos y transformarlo en algo más similar a la CMF, es decir, un cuerpo colegiado y con una estructura contractual y de regulación moderna. ¿Y qué pasó? Bueno, la pandemia obviamente cambió las prioridades, hizo que fuera imposible avanzar en un proyecto de esas características. Pero yo soy partidario de introducir ahora una indicación, y eso debe hacerlo el Ejecutivo, por cierto, porque es facultad exclusiva, pero que modifique la estructura corporativa del Servicio de Impuestos Internos. Y para eso, Bárbara, tenemos información atrás, yo creo que se puede usar y es una forma interesante de generar check and balance, que es tan importante en las políticas públicas. Y luego está el cambio al sistema tributario en general, y acá no tenemos proyecto de ley todavía. Pero el gobierno sí ha señalado algunas cosas, ¿no? Ha dicho, mire, vamos a subirle el impuesto a las personas.
¿Y cómo vamos a subir el impuesto a las personas? Primero eran aquellas personas que ganan 3,5 millones de pesos o más. Eso para tener un orden de magnitud significa llegar a cerca de 450.000 personas, que es el 15% de las personas que pagan impuestos en Chile, con una recaudación en torno a los 500 millones de dólares. Así. Y subiendo las tasas en esos tramos, en vez del 13 al 40, del 16 al 45. Ese era el cambio. Después se habría modificado, porque no lo sabemos, a partir de un preacuerdo con la democracia cristiana, que significa subir a 4,5 millones, lo que significa llegar a 235.000 personas, con una recaudación de 400 millones de dólares. Entonces, cálculo mío, no lo ha entregado así el gobierno. Al 8% de las personas que pagan impuestos. ¿Qué es lo que estaríamos haciendo con eso? Lo mismo de siempre, pisarnos la capa de ese superhéroe, hacernos chapa en el solitario y volver a cargarle la mano a los profesionales exitosos para que financien los déficits de recaudación que supuestamente tendrían. Por lo tanto, es una propuesta facilista que nadie va a defender. ¿Quién estaría disponible en un matinal, por ejemplo? ¿O qué político estaría disponible para defender el alza de impuestos a los ricos, entre comillas, en nuestro país? No va a pasar, no va a pasar. Y a lo mejor se podrán decir algunas cosas hoy día, pero por lo tanto es una propuesta que recauda muy poco y que no va al meollo del asunto. Y luego hay otros elementos que tenemos que conocer, pero el gobierno estaría diciendo que, así como el proyecto anterior, que se bajaría el impuesto corporativo de 27 a 25 siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, que a mi juicio no son suficientes. Y por el otro lado, una tributación dual para que las personas tributen vía dividendos y también a través de impuestos personales con una carga tributaria total que debiera llegar al 40%. Y muchos otros detalles, pero básicamente eso.